Bien, los vinos que yo he escogido son, en un primer lugar, pues Quinta de Muradella Crianza Oxidativa, que es un vino que hace en esta bodega que se llama Quinta de Muradella José Luis Mateo. Me parece sumamente interesante porque es un vino de un perfil absolutamente distinto a todo lo que se ha hecho hasta ahora en Galicia en estos últimos 3.000 años. Y creo además que juega un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con la cocina moderna que se practica actualmente. Bueno, es un vino que responde a las características de, como su propio nombre indica, una pequeña crianza oxidativa. Otro de los vinos es Ascaborcas. Ascaborcas es un vino que se hace en Valdeorras, concretamente en una zona de suelos graníticos, cuando Valdeorras es más conocida quizás por sus suelos de pizarra, pero me parece un vino que hace Telmo Rodríguez y me parece un vino sumamente elegante, muy redondo en boca. La variedad que él utiliza es mencía, pero creo que le da un nuevo significado y sobre todo eso, es vinos con un acabado, bueno, pues, para mí la palabra que define es elegante, ¿no? Sumamente elegante. Bien, otro de los vinos podría ser Finca Genoveva, que es un vino de la variedad Caíño, una variedad poco conocida, en este caso una variedad que se cultiva en Rías Baixas, representa un 0,001% de lo que es el cultivo en esta denominación de origen, y lo elabora Rodrigo Méndez, que me parece uno de los grandes revolucionarios del vino en Galicia, que es capaz de poner en valor, defender y poner, podemos decir incluso de moda, una variedad sumamente desconocida con un perfil que responde a las características muy atlánticas, de vinos muy ágiles, muy verticales, con una acidez muy marcada y que responde, bueno, pues eso, a la personalidad de lo que son los vinos en su zona, ¿no? en el entorno de Brillante. Otro de los vinos, pues sin salir de Rías Baixas, podría ser Finca Esteiro, por poner un ejemplo, en esta misma línea, o cualquiera de los vinos que hace en la bodega Albamar, ¿no? Parece que son unos vinos que están atravesando un gran momento, unos vinos muy frescos, una acidez radical, que funciona muy bien con la cocina que se hace en la actualidad en Galicia, en los restaurantes, ¿no? Y con los productos que se están trabajando para una cocina sumamente atlántica. Y luego, por último, pues como quinto vino, podríamos hablar de los vinos que elabora Chicho Moldes, que se llaman Fulcro, y que me parecen son vinos de una rabiosa actualidad, es decir, son vinos eléctricos, son vinos, bueno, pues un regate de Messi, ¿no? Una acidez vibrante y vinos que me parecen también sumamente versátiles para un montón de platos distintos. Pueden jugar en una comida, sobre todo en uno de estos menús de degustación, pues a distintos ritmos, a distintos tiempos, con distintos platos. Entonces, bueno, pues por esto he elegido estos 5, podría haber muchísimos otros. He elegido solamente 3 denominaciones de origen de las 5, podría haber elegido otros, pero por centrarlo, pues estos 5, por ejemplo. Bueno, si tuviera que escoger uno solo, y para hacer un maridaje con un plato, quizás me daría mucho juego el Crianza Oxidativa, es el primero de los que he dicho. Además, el productor me gusta, siento una afinidad especial, bueno, junta varias cosas en un vino que me parecen interesantes.